hace David Mamet del pato y el ser humano, para contar la historia de dos tipos que se juntan para hacerle un funeral a su pato, mascota, ¿no? Y a partir de eso empiezan a entablar una conversación inconsciente con respecto a todo el asunto de este paralelismo que hay entre ellos y los patos. Y estamos denunciando la violencia, la destrucción del entorno del ser humano, la ceguera que tenemos ante ciertas situaciones que nos acontecen ahorita en la sociedad de nuestro mundo contemporáneo. Y ese es el pretexto de grandes rasgos de la historia. Claro, y nos están contando una historia, obviamente, pues que me imagino en defensa de los animales en general y del ambiente, en el entorno. No precisamente, sí va por ahí encaminada la cosa, pero no es tan focalizada hacia un asunto pro animal. Es más bien una denuncia ante la ceguera y la apatía que tenemos como seres humanos frente a toda la devastación que estamos haciendo ante nuestro entorno y ante nosotros mismos. Propiamente la denuncia de la inconsciencia. Exactamente. Y participan en esta obra también Isaí Flores y Caleb Oseguera. Son solamente 3 personajes. Son 2 actores nada más. 2 actores. Ajá. Correcto, tú nada más escribiste la obra. Sí, yo la escribo y la dirijo. Correcto, y la iluminación entonces viene a cargo de ¿no? ¿No están presentándose? Estamos presentándonos en el Teatro Salvador Novo de la Escuela Nacional de Arte Teatral, en el CNA, que está ahí en Churubusco y Tlalpan. Los de jueves a domingo, jueves y viernes a las 8, sábado a las 7 y domingo a las 6. Cabe mencionar que esta es la última semana que tenemos funciones. O sea que a partir de este jueves, viernes, sábado y domingo son las últimas 4 funciones de esta obra de teatro, Patos, historias de las nadas, que bueno, pues bien nos cuentan que es una denuncia de la inconsciencia del ser humano. Un poquito más de detalles sobre los personajes que nos pudieras comentar, Bruno. Pues sí, no sé, la historia se cuenta a partir de una dupla, si no, pues sí, vaya, muy común como en las historias, siempre es como el Viruta Capulina, así, cualquier personaje de ese tipo. Es una dupla muy parecida, ¿no? En donde uno parece ser el que tiene más conciencia de lo que está sucediendo y el otro es un poquito más, digamos, inocente al respecto. Y a partir de eso se cuenta toda la historia. Hay una serie de juegos, es muy divertida la obra en realidad, más allá del tema fuerte que se está tratando y que cierra con eso, sobre todo la obra, es muy divertida, o sea, no es una cuestión pesada. Claro, cuidaste mucho los textos, Bruno, en este sentido, para que fueran muy amenos, que tuviera mucho lo que comenta Isaí acerca pues no sé, de la comicidad que puede presentar todo esto. Es una sátira completa ante las cosas, de estas situaciones completamente absurdas de repente entre los dos personajes. La relación que tienen ellos dos de repente parece muy cotidiana y de repente parece que jamás se conocen en la vida. Es en ese sentido bastante ágil, dura 1 hora 10 minutos, es muy rápida, ágil, se la pasan divertidos y en algún momento quizás toman conciencia de algo. Es decir, como jugando en un diálogo, nos vamos encontrando con una situación que permea la realidad del ser humano y que nos lleva a la reflexión al final de cuentas. Y bueno, ya nos comentaste en qué obra estás inspirado, pero en particular en esta obra, en general, tú como dramaturgo, ¿cuáles son tus influencias más importantes en el teatro? Bueno, cuando se las presenté a los compañeros actores, Isaí luego me dijo que se parecía mucho Esperando a Godot de Samuel Beckett. Tengo ahí mucha influencia de Beckett con respecto a lo que trato de repente de escribir. Es realmente la primera puesta en escena que escribo yo, y ni siquiera la escribí en su totalidad, porque es una obra inspirada en otro autor, ¿no? Pero sí todavía tiene esa influencia beckettiana en muchas partes. Bueno, necesariamente todos los autores originales creo que no existen, ¿no? Siempre viene permeado de alguna influencia importante para cada escritor, ¿no? Eso es un común denominador. Y a veces algunos escritores
llegan a separarse de ello, ¿no? Pero en ocasiones se lo llevan hasta la tumba, ¿no? Tú puedes ver novelistas como García Márquez que repiten las historias, los maconos existen antes de 100 años de soledad y siguen existiendo después, y lo mismo ocurre en el teatro, ¿no? Tú si revisas las obras del teatro español se siguen pareciendo a las actuales, ¿no? Y lo mismo, bueno, vas de la denuncia con el drama y pues con la misma comedia en un momento determinado, ¿no? Entonces están presentando esta obra de teatro, la compañía Pared Blanca, la obra, repetimos, es Patos, historias desgranadas, de la autoría de Bruno Ruiz, con la participación de Isaí Flores y de Calebo Ceguera, con la iluminación de Anaís, Aris Pretelín, y precisamente con Aris quisiéramos preguntarte la parte de tu responsabilidad en la obra, que es pues algo importante, como es la cuestión escénica, ¿no? La iluminación y todo esto. ¿Cómo te desenvuelves en la obra? Bueno, pues realmente el espacio está funcionando como un personaje aparte de estos dos y tiene movimiento propio, ¿no? Es este espacio aparentemente cotidiano, un parque que se va destruyendo y se va fragmentando poco a poco conforme van avanzando las situaciones, y pues estos personajes ni siquiera se dan cuenta, ¿no? De que se empieza a fragmentar, de que se empieza a destruir, y al final pues terminan en un hoyo negro, ¿no? Prácticamente y literalmente. ¿Qué tan fácil te fue crear esos ambientes a partir de las luces y de los oscuros? Pues es una obra complicada, justamente porque la iluminación está basada más bien como en estados anímicos de los personajes, no tanto en plantear si es de noche o si es de día. Entonces, en ese sentido, pues sí hubo que trabajar bastante en un análisis del texto, que además pues, es un poco complejo, y bueno, pues trabajar desde los sentimientos de sus personajes, ¿no? Desde cómo reaccionan, ¿sí? Generando colores y texturas en los manos. Claro que sí. ¿Y los actores cómo se sienten con esta iluminación? ¿Protegidos, acogidos? Es lindísimo habitar un universo como el que nos creó Aris Pretelín, ¿verdad? El día que nos pusimos todo, que nos dieron nuestros vestuarios, nos subieron allá al escenario ya con la escenografía colgada, con las cosas que tenía que ir. No, fue otra cosa, de verdad que sí logró como captar el meollo del asunto, en cómo funciona la escenografía, no solamente en la cuestión estética, sino en cómo la utiliza, como dice ella, ¿no? Que se va como... Tiene vida, ¿no? De alguna manera lo que hace ahí, cobra vida a partir de un texto que está pensado justamente para crear una situación, en un diálogo, una obra de teatro con muchos personajes, de alguna manera como que facilita la actuación, a veces la dirección la complica, pero en la parte de la actuación, dos personajes, pues eso es complicado porque tienen que permanecer más tiempo frente al público y manejarse con los ambientes, ir de la risa a la conciencia, como es en este caso. ¿Tú cómo te sientes? Pues el proceso fue bastante fructífero. Durante el proceso fueron empezando a existir muchas cosas dentro de la obra, y entonces al momento de pasarnos ya por primera vez frente a un público, por ejemplo, que fue antes del estreno, así de pasársela a 5 o 6 personas por ahí, de pronto empezar a utilizar los elementos que utilizamos en la obra, se pudieron añadir como de manera muy orgánica. Entonces en realidad nunca hubo realmente como un gran peso, un gran golpe a la hora de estar frente al tanto público y a lo largo de toda la obra, como tú dices. Pero creo que el proceso dio para poder sostener eso. Entonces también es bastante agradable el estar arriba del escenario desde que empiezas hasta que termina la obra, sin salir de escena prácticamente, y se genera algo con el compañero actor, se genera toda una serie de energías que van para el público, que el público está reaccionando, se empieza como, justo no está como fragmentado, ¿no? Digamos, como en el caso de otras obras de 7, 8, 9 personajes, cambios de temporalidad. Claro, es importante, ¿interactúan con el público durante la obra? Hay un par de momentos en los que nos dirigimos al público y hacemos como referencia clara a ellos y apelamos como a sus conciencias, pero realmente no hay un diálogo con ellos. Hay como una comunicación ahí ambiental, digamos. Sí, es como una cosa franca
están viéndonos, están presentes, no se niega la presencia del público, pero no participa, digamos, activamente en la obra, Claro. sino que va teniendo como varios niveles de participación. A veces solo es el público, otras veces sí es como una especie de público de estos seres saben que existe, otras veces hacemos referencia a los cadáveres y volteamos a ver al público. Claro, tienen distintos niveles. A mí me gustaría saber si se planeó la fecha de estreno para este tiempo, porque bueno, empezaron durante el Día de Muertos y todo esto, y también si hay alguna posibilidad de que se extienda esta temporada. Pues no, en realidad no la planeamos sí, tal cual, porque la temporada, digamos, de muertos. ¿No? En realidad tenemos una convocatoria y bueno, fue la fecha que acordamos, ¿no? con el CNA y con la ENAT. Y pues posibilidades de extenderla, pues por la misma programación de la ENAT es difícil, sin embargo estamos buscando otros lugares de presentación para que podamos tener una temporada mucho más larga, ¿no? Y vale. ¿Tienen ya alguna propuesta o ustedes ya hicieron algún trámite para llevarla a otro lugar? Pues estamos ahorita justamente en estos meses, en realidad todavía no tenemos nada claro, o sea, nada seguro, pero sí estamos como trabajando en eso. ¿Por qué no nos dan sus contactos, sus Facebook y correos electrónicos o la manera de ponerse en contacto con ustedes para que la gente que nos escucha pues también pueda saber si esta temporada se prolonga, si van a otro teatro, en fin? Sí, pues podemos ver el correo, que es Teatro Pared Blanca, sí, corrido y en minúsculas, @gmail.com. Y el Twitter, que es @pared_blanca. Y en estos lugares ustedes estarán anunciando Sí. su temporada, si se extiende o... Bruno, me quedó la pregunta por ahí. ¿La hiciste pensando en un público en particular? ¿O es un público, niños, adultos, con más instrucción académica, con menos? ¿Cómo la pensaste? Bueno, la obra por el contenido y por ciertas palabras que se utilizan dentro de ella es recomendada para adultos y jóvenes. Pero en esta temporada de repente, porque está la Feria del Libro Infantil y Juvenil y en el CNA nos han llegado públicos infantiles, de repente tenemos niños y se la pasan bastante bien, entonces ahí como no hay restricción, pero sí fue pensada para un público entre jóvenes y adultos. Con respecto a la instrucción o si han visto más teatro o no, realmente en Pared Blanca lo que queremos es hacer un teatro que no sea para teatreros, que sea un teatro para todos, que lo puedan disfrutar desde personas que es la primera vez que van al teatro hasta personas que han ido al teatro durante toda su vida, ¿no? Entonces ese es el pensamiento y ese es el planteamiento. Estaba muy abierta, bueno, la única, digamos, si no restricción, la única observación es que, bueno, pues se usan palabras altisonantes, quien quiere llevar a sus hijos en un momento determinado, pues ya es a criterio, ¿no? Que ahora esas palabras las utilizan en el jardín de niños, supongo. Y ahora son 2 o 3, tampoco polo. En algún momento hice ahí cuento un chiste bastante divertido en la obra. Porque lo comparte con nosotros, ¿no? Bueno, no lo puedo resumir. Bueno, ahí dicen que van 3 mujeres juntas en un coche y entonces en un accidente de tránsito mueren y se van al cielo todas juntas. Y al llegar al cielo sale San Pedro y les dice: hijas mías, puedan disfrutar del cielo ustedes aquí, pero tienen que observar la siguiente regla: no pisan ni un solo paso. O sea, se quedan confundidas afuera, se meten al cielo y resulta que todo está lleno de patos, ¿no? Así, hay sillones en forma de patos, todos de patos en ese lugar. Empiezan a vivir ahí y entonces a las 2 horas de haber llegado, una abuelita de las que había llegado pisa un pato, entonces el pato sale corriendo, ya regresa a San Pedro y le dice: no, pues por haber pisado un paso, la encadenan a un tipo muy feo. Y luego llega la morena y va caminando por ahí y pisa igual un pato y lo mismo, la encadenan a un feo. Y una pelirrojita que era la tercera, ya no pisó ningún pato y que no le pasó nada nunca. Pues un día San Pedro le habló y la encadenó a un cubano guapísimo. Y ella no sabía qué había pasado, le dice: oye, Ramón, se llamaba Ramón el tipo. Le dice: oye, Ramón, ¿qué habré hecho para que me encadenen a alguien tan guapo como tú? Y Ramón le dice: yo no sé tú, pero yo pisé un pato, mi chico.
Técnicamente es mucho más divertido. Él está omitiendo todas las partes y no lo quiere vender. Pero bueno, también es importante el contexto en el que se cuentan las cosas, ¿no? El contexto que tú le vas dando a la obra conforme pues vas avanzando y la información que le van dando a la gente, todo pues, crea un ambiente, un universo, ¿no? Entonces, ahí pues se debe estar con toda propiedad. Entonces,